En el siguiente video vamos a tener en cuenta diferentes situaciones que pueden pasar en el ámbito escolar, como situaciones de que un alumno en algún instante quiera agredir a otros, o instantes de que un alumno llegue a perder su año y por esta decisión no se sienta apoyado y desea perder su vida o afectar su vida. En otras situaciones, el llegar a pelear con otros compañeros, como en situaciones de bullying, sea la víctima o el agresor, puede llevar a que necesitemos tener en cuenta la preparación en los primeros auxilios psicológicos. Hoy, en nuestro podcast, hablaremos de la intervención en crisis en jardines infantiles, colegios o escuelas. Bienvenidos. Los colegios o jardines infantiles son establecimientos únicos para la intervención en crisis, al menos por dos razones. La primera es que los colegios son las únicas instituciones públicas o privadas avaladas por la sociedad para tener un contacto cotidiano con los niños, de manera usual en 6 o más horas al día, en por lo menos 9 meses durante el año. Los niños pasan tanto tiempo con sus maestros y compañeros de clase en la escuela como con sus propias familias. Esto significa que el personal del colegio tiene una adecuada oportunidad para darse cuenta de que un niño está en crisis y, en virtud de su contacto continuo con el niño, ayudarlo a elaborar hacia la resolución. Además de la cercanía y las oportunidades para la intervención que la acompañan, existe una sorprendente compatibilidad entre las metas de las instituciones educativas y aquellas que ofrecen para una crisis. Ambas se encaminan hacia el crecimiento y el desarrollo basadas en el aprendizaje. Desde la teoría de la crisis, la cual te invito a revisar los videos que hemos creado anteriormente, cada crisis para el niño representa oportunidades para la aparición de aprender, de que puede aprender algo nuevo. En lugar de considerar una intervención en crisis como una obligación extra del personal escolar, se le puede ver como una oportunidad especial para el aprendizaje. Cuando un niño no puede enfrentar una situación, lo mismo si esta es la separación de uno de sus padres, la muerte de un amigo cercano o la mudanza a un nuevo barrio, él está vulnerable por un tiempo. Lo mismo sucede que es sugestionable, como si buscara nuevas ideas, nuevos métodos de comprender o conceptuar qué es lo que sucede y las nuevas habilidades para aprender a manejar los sentimientos y comportamientos trastornantes. En estos momentos que quienes tienen contacto cotidiano con el niño, los maestros, los entrenadores, los consejeros, los trabajadores sociales, el personal de oficina, los administradores, personal de apoyo o hasta los profesores, tienen una oportunidad para facilitar el aprendizaje que podría ser muy difícil, si no es que imposible de lograr, cuando las cosas estuvieran más comillas normales. No es infrecuente para los profesores tener en sus clases a niños que están enfrentando el divorcio de sus padres, el desempleo de uno de los padres o la muerte de uno de sus progenitores o de un pariente. El trastorno psicológico también causado por una enfermedad física puede ser una situación que pueden vivir nuestros niños. De manera similar, desde la etapa preescolar hasta la educación media, los niños están integrados en el proceso de integrar el dominio de tareas para el desarrollo que le permitirán proseguir de una etapa a otra. Incluso los maestros no entrenados en la teoría de la crisis pueden reconocer los síntomas y los trastornos de la crisis vitales. La ausencia de la escuela, la incapacidad de concentrarse, los trastornos emocionales, el descenso del desempeño académico, el aislamiento respecto de los demás, comportamientos agresivos, desorientación cognitiva, etc. Lo que no es tan prontamente aparente para los maestros es qué pueden hacer para ayudar a los niños a traslaborar estos acontecimientos de manera que el resultado sea el crecimiento, en lugar del debilitamiento. Nuestra premisa es que los trabajadores en un sistema escolar, todos ellos en la jerarquía organizacional, desde las personas operativas o conserjes hasta el director, pueden desempeñar un papel lo mismo en los reconocimientos que en el tratamiento de la crisis que encaran los estudiantes. También es importante creer que el conocimiento de la teoría de la crisis y el uso de las habilidades para manejar la crisis necesitan una nueva carga para los maestros ya sobrecargados de trabajo, pero al mismo tiempo puede ayudar a manejar los problemas que ya están ahí, que no se irán y que pueden encauzarse en el entorno de las actividades habituales del salón de clases y las conferencias periodísticas de padres o alumnos.
Ya han existido más de 2 décadas de un crecimiento alto de bibliografía acerca de las crisis en los colegios y con respecto a cómo los maestros, trabajadores sociales, psicólogos, consejeros y administradores han manejado esta situación. Pero para dar una introducción al tema, vamos a crear una síntesis de lo que se ha entendido y lo que se ha encontrado. Las investigaciones de Kaplan consideran la prevención de los trastornos mentales como una función respecto a los niños si tienen o no los suministros materiales, psicológicos y culturales para manejar las tensiones de la vida. Los niños que se enfrentan bien a las crisis son vistos como quienes tienen apoyos en fortalezas personales psicológicas, sino también los apoyos sociales necesarios para resistir los desequilibrios y realizar los cambios apropiados. La consulta, entre comillas, la consulta de salud mental de Kaplan para los maestros y otro personal fue una lógica extensión de la teoría de la crisis. Por otro lado, las investigaciones de Kisland han desarrollado un modelo teórico tipológico para ayudar a los niños a enfrentarse a los desastres naturales y los provocados por la acción del hombre. Basados en las necesidades de los análisis de los niños israelíes que él siguió de la guerra de John Park en 1973, el modelo de Kisland se apoya en la distinción de Kaplan entre la prevención primaria, encaminada a cortar el paso de los incidentes o instruir a las personas para enfrentarlo antes que ocurran. La prevención secundaria, denominada como la asistencia que se da en las escuelas inmediatas de un incidente en crisis. Y la prevención terciaria, el tratamiento que se da mucho después del incidente en crisis, encaminado a la rehabilitación de víctimas. Un segundo componente teórico es el modelo planteado por Glass para las fases de reacción ante un desastre: preimpacto, aviso, impacto, retroceso y posimpacto. Para poder aplicar o entender lo que hemos hablado hasta el momento, voy a presentarte en la siguiente gráfica, donde mostraremos las etapas de las intervenciones educativo-psicológicas para las situaciones de crisis. Retomando el modelo planteado de Kaplan, las 5 secciones en el diagrama representan: primero, las etapas de Kaplan; segundo, las poblaciones objetivo implicadas; tercero, las etapas del desastre de Glass; y cuarto, la población objetivo de cómo se conceptúa desde el punto de la higiene mental; y quinto, las estrategias de intervención en sí mismas. La prevención primaria se concentra en la escuela en tanto la organización social y tiene un lugar de impacto durante el periodo de preimpacto, tomando como objetivo a las poblaciones normales, los niños que aún no han sufrido de tensión alguna, y manejando la orientación anticipatoria, o instruyendo de las habilidades de enfrentamiento o resolución de problemas para dificultades que todavía no han surgido. La prevención primaria se enfoca en los individuos, grupos u otros que sufren una crisis en curso, o que experimentan los periodos de aviso o impacto o retroceso de Glass en la reacción ante un desastre, y abarca las estrategias de intervención en crisis como hemos mencionado anteriormente. La prevención terciaria en este modelo se concentra en los individuos, grupos e instituciones que mucho después de que han obtenido o han llegado al lugar de crisis o al incidente de crisis, también conocido como el posimpacto de Glass. Cuando la disfunción ya es manifiesta y se encamina a la intervención restauradora o rehabilitación. La ventaja de este enfoque es que se concentra precisamente en 3 conjuntos de estrategias: enseñanza, intervención en crisis y rehabilitación. Según Klinkman, un sistema escolar debería destinar recursos a cada una de estas etapas. A continuación te voy a hablar de la descripción de los programas que han utilizado en el ámbito escolar. El proyecto de orientación para crisis de Neil en un sistema escolar de California combina elementos de orientación entre compañeros, educación a los padres y una línea telefónica de urgencia. Todo ello encaminado a ayudar a los estudiantes que están, entre comillas, fuera de control. El programa pone énfasis en el entrenamiento de los maestros en técnicas de orientación, lo mismo que en la coordinación entre el programa escolar y distintos servicios comunitarios. Desde Kaplan, describe una serie de sesiones grupales otorgadas en bloques de 6 horas para conjuntos de 6 a 12 estudiantes, todos los cuales han experimentado una pérdida reciente, entendiéndose por lo que es una pérdida de un ser querido, de una relación personal valiosa, de una mascota, un miembro corporal, etc.
Por otro lado, los programas de entrenamiento desarrollados por Morse y Corchan y Myers durante 1980 enseñan los principios de intervención en crisis a maestros, como una ayuda para manejar el comportamiento desordenado en el salón de clases. Estos modelos utilizan el concepto de crisis en un sentido más general, esto es, el comportamiento que resulta el trastornador del funcionamiento de clase y por tanto los problemas para el maestro, por oposición al trastorno y perturbación experimentados por un niño, como lo hemos mencionado anteriormente. Asimismo, Bower sugiere que los programas de los sistemas escolares deberían proyectar inmunidad a la atención, para ayudar en la superación de transiciones predecibles como el ingreso a la escuela, el nacimiento de un hermano, cambio de escuelas y así sucesivamente. Bower describe un programa semejante en la escuela secundaria. Los estudiantes acuden a una clase para el estudio y también trabajan 2 días y medio cada semana en un centro de atención a niños por el rumbo del distrito escolar. Cada estudiante dentro de la clase es asignado a un niño distinto y recibe una guía inicial de observación para su estudio. El análisis estructurado en la clase de los estudios sociales, lo que incluye el maestro, las variantes, un psicólogo y un trabajador social, ayudarán a los estudiantes a entender que no solamente a los niños de su cuidado, sino también a entender su propio desarrollo. Preguntas que inician dentro de este proyecto o en la clase se enfocan a preguntas como ¿qué piensas que fue lo mejor que hiciste este año? ¿Por qué? ¿Qué es lo que le gustó a los niños de ti? ¿Qué no les gustó? ¿Cuál niño parecía más interesante? Aunque Bower no presenta información acerca de la efectividad de estos programas, el artículo tiene un valor heurístico considerable, puesto que muestra cómo alguien puede utilizar los indicadores de desarrollo a partir de la teoría de la crisis. Para entrar un poco más práctico al asunto, vamos ahora a hablar de algunos casos para poderlo contextualizar a lo que hemos hablado hasta el momento. El artículo de Bryant acerca de los profesores en crisis y la clase muriendo también se está proporcionando algunas sugerencias concretas para los maestros acerca de cómo tratar con los niños que encaren enfermedades en fase terminal. Un ejemplo destaca los puntos de elección para los maestros y otro en la parte escolar. Para lo anterior, voy a darte la contextualización de un caso donde vamos a aplicar todo lo que hemos mencionado. La hermana de Juan tiene leucemia. Ella era un grado mayor que él, iba al mismo colegio. Todos en la clase de 2º grado de primaria de Juan sabían quién era su hermana, incluso aquellos que no sabían su nombre. Su nombre era Ana, pero todos la reconocían como la niña que estaba enferma. Los niños no sabían el nombre de la enfermedad que Ana padecía, pero sabían que era algo terrible, por cuanto se suponían que no podrían hablar de la enfermedad acerca de ella. Juan no conocía muchos detalles de la enfermedad, pero su madre le decía que siempre estaba bien. Juan estaba confundido, sin embargo, porque ella le dijo esto a él, con lágrimas en los ojos y con la voz contenida en su garganta. Una mañana, por el altavoz, el director anunció el cambio del programa del autobús escolar y una reunión con los nuevos compañeros en el plantel. Entonces, dijo que sentía decirle que Ana había muerto. Los niños se habían afectado por esta noticia. La señora, que era la docente de Juan, dijo que aquella situación era una noticia terrible. Ella pidió a sus alumnos que no mencionaran el nombre de Ana a Juan cuando éste regresara a la escuela, porque ello podría perturbarlo y los niños se preguntaban ¿cómo murió ella? ¿Sintió dolor? ¿Dónde estaba ella? Su repetidamente cubrimiento, la intensidad de sus sentimientos, filtraron algunas preguntas en las conversaciones iniciales. ¿Qué enfermedad tenía Ana? ¿Podríamos nosotros contraerla? ¿Qué sucedió en el funeral? ¿Qué sucedería con el cuerpo de ella? ¿Cómo se comportaría? La profesora dijo que quería que se detuviera con todo aquello para hablar acerca de la muerte, que era tiempo de continuar con cuestiones más agradables. Pero la conversación no se detuvo, simplemente se desplazó del salón de clases hacia el patio de la escuela, donde los pocos hechos que se conocían eran alterados por chismes y la especulación. Mientras tanto, en un esfuerzo por apartar a Juan de su dolor, sus padres inmediatamente lo enviaron a visitar a sus amigos en otro lugar del país. Juan percibió que sus padres amaban más a Ana que a él.
Ellos ni siquiera le dijo nada acerca de ellos. Cuando él preguntó acerca de la muerte de Ana, se le dijo que Dios le había escogido para estar con él. Juan sintió angustia. ¿Querría Dios que Juan también se fuera con él? Juan no podía esperar para regresar a la escuela y sentirse normal nuevamente. Pero el niño no se sintió normal en lo absoluto en la escuela. Existía una barrera entre él y sus compañeros de clase. Antes bien que arriesgarse a decir algo inapropiado a Juan, los niños simplemente lo evitaban. La profesora y otros docentes de Juan fueron compasivas, pero estaban inseguras acerca de lo que era mejor para él. Ellos le dijeron que en la vida mejoraría y le dijeron que intentara pensar en cosas bellas. 3 meses más tarde, cuando las calificaciones de Juan habían bajado y su estado de ánimo se había ensombrecido, la profesora dijo que él solo tendría que reponer su barbilla en alta y dedicarse con empeño a sus clases. Con la esperanza de proteger a Juan, la profesora lo había aislado. Juan no pudo dedicar con empeño al trabajo porque su vida estaba en caos. No podía olvidar que en el transcurso de buena parte de la enfermedad de su hermana, él había deseado que ella muriera. ¿Era él responsable de la muerte de ella? Continuó con la preocupación de que Dios se lo llevara a él, o al menos lo castigaría. Juan también sabía que las cosas no estaban bien en su casa. La mamá de Juan se había mudado al cuarto de Ana. La profesora visitó a la mamá de Juan para expresarle su pésame. Con lágrimas en los ojos, la madre de Juan repasó la historia de la muerte de Ana. La madre añadió que ella temía que no pudiera resistir y que el padre de Juan no tuviera más allá de una vida casada. La profesora estaba profundamente preocupada por la madre de Juan y por su familia. También estaba avergonzada, completamente perdida con respecto de cómo manejar la situación. Al sentirse totalmente inadecuada, la profesora dijo que estaba segura de que todo estaría bien con el tiempo y se fue. La profesora escribió en el expediente de Juan que podría haber problemas más adelante para esta familia, y los ha habido. Los problemas de Juan y sus papás ya están separados. El niño anda a la deriva por la escuela. Por algún tiempo, los compañeros de clase de Juan y Ana estaban temerosos de los hospitales, aterrorizados de la leucemia y perturbados acerca de la muerte. Cuando ellos pensaban en Ana y en Juan, no recordaban sus cualidades humanas y las experiencias compartidas, sino la fascinación y especulación prohibidas que rodearon a la muerte de Ana. En ausencia de una oportunidad de asegurarse de la información concreta acerca de la muerte de Ana, los estudiantes fueron dejados a sus propias fantasías y temores acerca de la muerte que implicaba para ellos. La tarea del docente es ayudar a los niños y también a los padres de los niños que se mueren al comprender la situación, a manejar los sentimientos que la misma provoca y dar los pasos conductuales necesarios para transbordar la crisis. Desde el modelo de Ellis y Kate, estudiaron 6 casos en que los niños, los profesores y los administradores fueron forzados a tratar la muerte con un estudiante. El proyecto abarcó durante un año, durante los autores realizaron entrevistas clínicas de final abiertos con estudiantes de salón de clase de quien murió. En 5 de las situaciones, la muerte fue de un niño de primaria y el sexto fue una maestra de 30 años de edad. El niño Pepe, de 7 años, había caminado lejos de la escuela desde el patio hasta una zona prohibida y murió cuando cayó a tierra desde una pendiente elevada. La niña de 8 años, Laura, murió en un accidente automovilístico en la que su madre era la conductora. Rafael, de 8 años de edad, también murió en un choque automovilístico, aunque su muerte no tuvo el impacto de los demás, puesto que él acababa de mudarse de la zona y no era tan conocido para los niños. Jazmín era una niña de 9 años, de 4º grado. Recibió accidentalmente un disparo por parte de un chico vecino, también conocidos como los compañeros de clase Jazmín. El quinto individuo, Esteban, un niño de 8 años, murió lentamente de leucemia. El sexto individuo, una maestra de 30 años, soltera y dedicada, murió súbitamente de complicaciones de neumonía. Sus alumnos la habían visto en clase el viernes, solo para saber que el lunes ella había muerto durante el fin de semana. Los resultados del análisis de casos por parte de los autores indicaron 2 métodos de principio para enfrentarse a la muerte.
tratar de manera directa con la muerte de los estudiantes o no hacer caso por completo. El no hacer caso de la muerte lo acarreaba las siguientes consecuencias. El procedimiento general era para evitar cualquier mención de la muerte. La razón oficial para no hacer caso de la muerte fue la polémica al respecto que mantendría a los niños agitados. En el caso de Jazmín, en el que no se hizo caso de la muerte de la niña, las autoridades retiraron de manera abrupta las pertenencias de esta, lo que incluyó su mesa de trabajo. Las reacciones del resto de los niños fue de temor. No se hicieron preguntas. Un libro que le pertenecía a la niña muerta fue abierto de un modo accidental por uno de los niños de clase. El niño que abrió el libro vio el nombre de la chica que murió y dio un alarido y tiró el libro. Aun cuando muchos de los útiles de la niña que murió habían desaparecido mágicamente durante la noche, sus compañeros de clase llevaban dentro el recuerdo de Jazmín. Los estudiantes estaban y hablaban de la desaparición de esta y de los rumores de su muerte que ellos habían escuchado. Durante la hora del almuerzo, los recesos y otros momentos, los niños se reían y hablaban de la niña como si hubiese desaparecido. Las reacciones de los adultos parecían comunicar que la desaparición de Jazmín fue un incidente mágico y terrible, un incidente tan horrible que nadie podía hablar de él. El efecto en el salón de clase consistió en un comportamiento intranquilo, una incapacidad de concentrarse y un ligero descenso en el aprendizaje. El orientador solicitó una entrevista con la maestra, quien de manera gradual reconoció que estaba teniendo problemas para ayudar a los miembros de su clase a superar la muerte de una compañera de su grupo. En tanto, el psicólogo o orientador platicaban y ella se puso más perturbada. La muerte de esta niña aparentemente la hizo revivir experiencias personales previas en las que ella había tenido que encarar la muerte de personas importantes en su vida. La represión de la maestra ejerció sus propios sentimientos y había bastado hasta que ella confrontó la muerte de su alumna. Dentro de lo planteado por los autores acerca de las reacciones de no hacer en caso de esta muerte en particular, pone en relieve los asuntos personales en los siguientes puntos. A. Solo porque no se dio la oportunidad de los niños para hablar de cerca de esta muerte, no significara que disminuyera el interés en este asunto. Ellos buscaron sus propias oportunidades para abordar lo que le había pasado, para hacer acopio de la información y para intentar armar el asunto por ellos mismos. Y B. La muerte de un niño tiene un impacto no directamente y no únicamente sobre los compañeros de la clase, sino también sobre los maestros. La naturaleza de esta crisis particularmente encaja en los conceptos teóricos que hemos mencionado anteriormente, en los que un incidente de la vida, en este caso la muerte de un estudiante, desencadena conflictos previamente irresueltos para la persona en crisis. La muerte de la niña agitó sentimientos reprimidos acerca de la pérdida de otras personas importantes en la vida de esta maestra. Estos antecedentes fueron necesarios para entender la incapacidad de la maestra para ayudar a los miembros de su propia clase a comillas superar la crisis. Por otro lado positivo, la crisis dio a la maestra una oportunidad para traslaborar las pérdidas anteriores, esta vez hacia un final diferente. El manejo directo de la muerte de la niña escolar significó la participación de todos los involucrados. La participación comenzó con el director, o al menos su aprobación, e incluyó a los maestros, el personal especial y los compañeros de clase de la niña comillas muerta. Los profesionales se reunieron con frecuencia como un grupo y planearon un curso de acción. El director, en uno de los casos, envió memorando a todo el personal de la escuela para informarle de la tragedia. Los maestros fueron preparados por si bien en sus clases hubiera una perturbación después del trastorno o lo ocurrido por la muerte de la niña. Usualmente se avisaba en cada clase acerca de la muerte de su compañero al comienzo del día. Se levantaba al planteamiento de preguntas y responderlas al maestro. Al inicio de la muerte se hicieron discusiones generales y se analizó en la clase la decisión de qué hacer con las pertenencias del niño que murió, como preludio de la decisión a la hecha en el grupo. La integración de los niños en la ejecución de actos efectivos y orientados hacia el control se consideró importante. La compra de flores, la firma de una carta con sentido pésame o la plantación de un árbol fueron todos considerados rasgos simbólicos que se utilizaron para expresar el duelo.
Estas fueron consideradas acciones concretas en las que los niños podrían participar. Basados en los datos de la entrevista, los autores concluyeron que las reacciones de los pupilos ante la muerte de un compañero de clase dependen en gran medida de los comportamientos de los adultos implicados, y la del maestro del salón de clase es una gran poderosa influencia. Si el maestro niega la capacidad del niño para manejar la muerte y está temeroso de hablar de los sentimientos dolorosos que rodean a esta, entonces su actitud puede impedir que los niños traslaboren el proceso de duelo. Dentro de lo planteado por los autores, recomendaron las siguientes pautas para el tratar la muerte de un alumno. Primero, inmediatamente después de recibir la noticia de la muerte de un alumno o de un maestro, debería convocarse la reunión con el director, los maestros afectados, un orientador o el psicólogo escolar para analizar cómo manejar la situación, lo que incluye las reacciones de los compañeros y los padres de familia. Segundo, uno o más de los presentes en la reunión deberían entonces asignarse para abordar la cuestión de la muerte con los compañeros de la clase del niño fallecido y responder sus preguntas. Si la persona que conoce mejor a los miembros de la clase, el profesor, no está preparado para semejante reunión, entonces él mismo podría estar presente mientras otra persona, sea el director o el psicólogo o quien sea, conduce la discusión. Tercero, un resultado de la discusión debería ser un plan para la acción de retiro de las pertenencias del niño que murió, enviar un mensaje de condolencia a la familia y alguna especie de conmemoración del estudiante fallecido. De manera ideal, los alumnos deben tener una mayor injerencia en la elaboración del plan. Esto debería ser sencillo y permitir una conclusión dentro de un tiempo razonable. Cuarto, en lo subsecuente a estas actividades, el maestro debe tener autorización administrada para responder las solicitudes individuales y grupales para abordar la cuestión de la muerte. Lo mismo en términos del alumno muerto como un fenómeno más general. Esto tiene el potencial de proporcionar una experiencia de aprendizaje para los alumnos y también proveer una oportunidad para que el maestro observe el progreso de los estudiantes para subsanar la herida. Quinto, el director o el psicólogo escolar o ambos deberían continuar el seguimiento con el maestro para verificar cómo progresan los miembros de la clase, para resolver cualquier conflicto más amplio con respecto a un más extenso contacto con la familia en lo tocante a la muerte, y para revisar otros efectos que éste pudiera tener sobre la actividad del salón de clase. Uno de los más valiosos estudios de casos dentro de la bibliografía sobre crisis abarca más de un consultor psiquiátrico para una escuela primaria en las escuelas de homicidio contra una maestra. La maestra recibió un disparo de muerte de su marido enajenado mientras ella estaba delante de su clase de 30 alumnos de primer grado. El primer informe detallado de Danto, el ejemplar que se publicó en 1978 en la revista El Consultor de Escuela, describe una gama de síntomas que experimentaron los alumnos en los meses posteriores de la tragedia: perturbaciones somáticas, comportamientos de adhesión, dependencia, camas mojadas, dificultades académicas y otros comportamientos. Y las estrategias paso a paso que adoptaron los funcionarios de la escuela, orientadores, policía y los abogados a tratar con los niños a lo largo del juicio, durante el cual prestaron testimonio durante ellos. En el núcleo de este análisis está la idea que al reaccionar reflexivamente y deliberadamente, el personal de la escuela fue capaz de elevar al máximo las oportunidades de aprendizaje y crecimiento para los niños acarreadas por este evento. La crisis siguiente al homicidio fue un periodo de gran potencial para los niños. El comportamiento regresivo podría continuar. Los chicos podrían salir adelante de las creencias que los hicieron más temerosos al futuro. Pero también hubo un periodo que presentó oportunidades para el aprendizaje. Danto identificó las 4 necesidades básicas de aprendizaje que guiaron su trabajo con los niños en la escuela del asesinato. Primero, la asistencia de los niños para aprender acerca de la muerte. Por ejemplo, responder sus preguntas acerca de la muerte que fueron precipitadas por el asesinato. Segundo, aprender acerca de cuán inevitable es la violencia, manejar el conflicto entre el asesinato real que tuvo en el salón de clase y la violencia de la televisión, a la cual ellos también estaban expuestos previamente. Tercero,
Aprender acerca de la responsabilidad de uno como ciudadano para asegurar que los malhechores sean llevados por el juicio. Ayudar a los niños a cooperar con la policía y otras investigaciones para llevar al marido acusado al juicio. Y cuarto, aprender que la penalización en consecuencia de la acción violenta, la exposición de las prácticas del sistema judicial criminal, que en este caso halló culpable al acusado. Cabe resaltar lo siguiente, que el estudio realizado por Danto fue una investigación y fue un experimento que fue de manera única, ya que las condiciones que fueron expuestas de los menores nunca tienden a ocurrir. La intervención abarcó una serie de reuniones con los padres de familia, los mismos alumnos, la policía y el personal escolar, los maestros, el psicólogo, el director y los funcionarios, todos encaminados a ayudar a los niños en la comprensión de lo que había sucedido. En la expresión de los sentimientos y en el manejo de tareas urgentes, como hablar con la policía y testificar, Danto describe los temas del dominio cognitivo en la crisis. En tanto no se pusieron énfasis en el trauma de la experiencia, los niños necesitaron analizar y comprender por qué algunas personas se vuelven violentas, que lleva consigo a la muerte, y necesitaron tomar en cuenta cualidades positivas como las negativas de su maestra, de manera que ello no fue confrontado. Los padres necesitaron ayuda en el trato con los niños que desarrollaron temores en cuanto a retomar la escuela. Comenzaron a pegarse a sus padres y a quienes mostraron síntomas somáticos como dolores estomacales, náuseas, dolores de cabeza. Danto necesitó asesorar a los padres acerca de por qué los niños necesitaban traslaborar la experiencia, poniéndolos sobre aviso como cómo tratar de lograr que los niños olvidaran el incidente muy rápidamente. Abro comillas sobre lo que planteó Danto. Yo expliqué que incluso si a un niño se le enseña a olvidar, el hecho no olvida. El conocimiento se reprime. Por tanto, el niño mantiene intacto el trauma y nunca aprende a enfrentarse a él. La única forma de encarar la situación directamente y manejarlo de manera abierta, el niño puede aprender a enfrentarla. Y si él o ella no había aprendido acerca del hecho, también obtiene el mensaje de que hablar consigo mismo es peligroso y nunca aprende a verbalizar lo que siente. Cierro comillas. Aunque este artículo no proporciona datos firmes acerca del progreso del niño, el paso del tiempo, el autor informa que las impresiones de los maestros y otros miembros del personal fueron las que las intervenciones resultaron provechosas para los niños y sus padres. Las sugerencias de Danto para otros implicados dentro de la organización de una respuesta del sistema escolar a estas tragedias como estas se equipararán con las planteadas también por Kett y Ellis, que fueron las siguientes. Primero, todo el personal escolar debería estar involucrado. Además de los consultores competentes, externos y adiestrados en la aplicación de técnicas de intervención en crisis, los principios tecnológicos y el conocimiento de la psicología forense con experiencia en el trabajo de la policía y el sistema judicial. Lo segundo, los padres de familia deberían ser parte del proceso de toma de decisiones en cada etapa, lo que incluye aquellas de acerca de cómo tratar con la prensa, la policía y el sistema judicial. Tercero, los consultores deberían estar con los niños y los padres de familia en el periodo del juicio, en particular cuando ellos tengan que testificar con la corte. Cuarto, a manera de conclusión, el autor subraya la visión de que la crisis circunstancial semejante a esta debería considerarse como un incidente que fuerza a la gente dentro de un sistema a confrontar conflictos vitales e importantes. El reto para los sistemas escolares es aprender a estos acontecimientos individuales de tal modo que el análisis de estas ansiedades conduzca a un aprendizaje constructivo en lugar de un debilitamiento. Como me indica la bibliografía, muchos de los miembros del personal de la escuela pueden ser sensibles a las crisis vitales que surgen tanto para los niños como para los maestros, y se han puesto en práctica numerosas ideas programáticas, muchas fundamentadas en los principios de la teoría de la crisis. Una deficiencia importante en la bibliografía, sin embargo, es la carencia de información evaluativa acerca de los programas e ideas propuestas. De manera similar, existe una necesidad de una mayor claridad en las pautas que los maestros podrían seguir en distintas situaciones de crisis. Es ahí donde están las deficiencias que ahora nosotros vamos a prestar atención en lo que vamos a hablar a continuación.
Vamos ahora a hablar de cómo adaptar la intervención en crisis a los ámbitos escolares. El tema unificador a partir de lo que hemos hablado acerca de la intervención en crisis en las escuelas es que éstas introducen a los maestros y colaboradores en oportunidades únicas para enseñar. Por ejemplo, no existe un periodo único durante el año escolar en el que el maestro tenga la atención completa de su clase, más que cuando se analiza la muerte, enfermedad o lesión de un estudiante u otro maestro. Al poner énfasis en el importante aprendizaje que tiene en lugar durante una crisis con implicaciones dramáticas para el crecimiento y desarrollo de los estudiantes, la intervención en crisis se vuelve no una obligación o responsabilidad extra, sino más bien un importante del aspecto de la planeación amplia de los programas de estudio. El reto de entrenamiento entonces se convierte en preparar a todos los empleados escolares para que su contribución a facilitar la resolución de crisis a cada niño o grupos de niños en cuanto surja la necesidad de ello. Basados en el enfoque teórico de la teoría de la crisis y la misión global de las escuelas, podemos ofrecer unas pautas para utilizar el modelo de intervención en crisis en los ambientes escolares. Vamos a comenzar con los temas relativos a los sistemas, un análisis que se propuso principalmente para los programadores y administradores de escuela. Y esto será continuado por las sugerencias para el entrenamiento, que de manera primordial se propuso para los maestros y orientadores que trabajan en ámbitos escolares. Vamos a hablar de la planeación de los sistemas de suministro de servicios. Los principales elementos de cualquier suministro de servicios, lo mismo si es una escuela, un colegio o una clínica de salud mental, una línea telefónica u otros servicios son el plan escrito de qué hacer cuando ocurrir una crisis, los recursos materiales para llevar la práctica al plan y el personal entrenado para llevar el servicio. El objetivo de la planeación para la adecuada intervención en crisis en las escuelas, colegios o jardines, por tanto, es orientar el plan escolar, los recursos materiales y el personal de manera que los objetivos de los primeros auxilios, también conocido como el PAP, y la terapia de crisis puedan lograrse. Vamos a hablar de la política administrativa. Es importante para los administradores incluir los servicios de crisis en el perfil del trabajo de los maestros, el personal de orientación, el de asesoría, los psicólogos escolares, trabajadores sociales y personal administrativo. Esto incluye a las secretarias, personal de oficina, lo mismo que los directores, directorios administrativos y otros que pertenezcan a la administración de la escuela. Necesita acordarse de antemano que, cuando ocurra una crisis, la política de la escuela será poner a un lado temporalmente el plan de estudios habitual de la escuela, con el fin de dar la atención necesaria a la supervivencia y los objetivos de aprendizajes asociados con la crisis. Lo mismo implica en discusiones en clase, reuniones grupales o consultas individuales. Esto no es para nulificar el valor de las obligaciones rutinarias, de comillas, no abandonar como son el trabajo cotidiano de clase, las actividades posteriores a la clase, los deportes y otras semejantes durante una crisis. El objetivo es asumir un equilibrio de que el asunto, como de costumbre, se ajusta por sí mismo a las oportunidades de aprendizaje de la crisis. Algunos empleados estarán más involucrados que otros. Los trabajadores sociales, los consejeros de orientación, por ejemplo, podrían tener como parte de su perfil de trabajo las visitas de los hogares, lo que permitirá la terapia breve para la crisis con los estudiantes y las familias. De los maestros, por otra parte, podría esperarse que se reúnan con algunos estudiantes sobre base de uno por después de clase o que hagan al lado la sesión del día con la manera que pueda sostenerse una discusión acerca de, por ejemplo, la muerte de la misma, la respuesta de clase ante esta, por ejemplo, acudir a un funeral, la conmemoración u otras cuestiones semejantes. En otro lado, se necesita que haya apoyo administrativo tanto para los PAP y la terapia de crisis como las partes aprobadas de perfil de trabajo de miembros de parte del personal escolar. Un asunto importante que se desenvuelve a través de las presentaciones de los casos sintetizados que hemos mencionado es los orientadores de tiempo completo, y los administrativos necesitan trabajar de manera cercana con los padres y otros comunitarios, como pueden ser los policías o abogados, si es que buscan que eleven al máximo la efectividad para ayudar a buscar o traslaborar la crisis. Para crisis circunstanciales como puede ser la muerte inesperada,
Los padres necesitan los mismos servicios que para crisis que los compañeros del alumno que murió. Para muchas circunstancias o crisis circunstanciales que impactan a un grupo dándole a los niños al mismo tiempo. El objetivo de la intervención debería no ser solo los niños, sino también otros miembros de la familia. En un ánimo similar, la efectividad de los servicios de crisis que ofrecen las escuelas dependen en gran medida de coordinación con otros recursos comunitarios, la policía, los servicios sociales, la parte legales o en algunos casos las iglesias, que tengan en contacto con los niños. Con mucha frecuencia, los representantes de la escuela, lo mismo si es el psicólogo escolar, el trabajador social, el consejero de orientación o el maestro, pueden funcionar como un punto focal para clasificar la comunicación y planear los pasos de acción en las escuelas de un incidente crítico. Las escuelas pueden hacer gestiones en los centros de salud mental, por ejemplo, para que estos proporcionen consulta acerca de la crisis que afectan en gran medida a los estudiantes. En crisis como esta, las reuniones que incluyan padres de familia, personal de escuela, trabajadores de servicio social, policías u otros semejantes deberían ser regla antes que la excepción. Vamos a hablar de los recursos materiales. La mayoría de las escuelas ya están equipadas con los apoyos materiales o ambientes necesarios para suministrar el servicio de crisis. Para los PAP, esto significa que maestros, orientadores, necesitan un espacio físico, privado, para hablar continuamente o individualmente con un estudiante cuando lo necesite. El contacto telefónico entre un maestro y la familia puede necesitar para verificar el progreso de la familia al manejar una crisis vital. Las escuelas podrían también ayudar a los maestros también a mantener clases de contactos provechosas como lo recomendado por Bryant, al proporcionarles autorización para trasladarse para realizar visitas a los hogares. En general y sin embargo, en virtud de la compatibilidad de las distintas estrategias educativas con la intervención en la crisis. La mayoría de los sistemas escolares ya están provistos con los recursos materiales necesitados para proporcionar los servicios para crisis. El personal entrenado. El elemento final de los sistemas para los servicios completos de crisis es la red de empleados escolares disponibles para trabajar con los estudiantes. Varios grupos de individuos necesitarán saber cómo proporcionar los primeros auxilios psicológicos, la terapia de crisis o ambos, de manera compatible con otros aspectos respecto a sus deberes, puesto que es uno de los criterios fundamentales para la calificación del otorgamiento de los primeros auxilios psicológicos es la accesibilidad a los individuos en crisis. Este entrenamiento debe incluirse a todos los empleados escolares. El objetivo es que cualquiera pueda tener un contacto con un estudiante en crisis, sea capaz de utilizar los 5 componentes de los primeros auxilios psicológicos para proporcionarle apoyo, reducir el riesgo de la mortalidad y enlazar a la persona con algún otro recurso de ayuda. Además de los PAP, el personal de la escuela debería ser entrenado en el uso de las 4 tareas para la resolución de crisis, como una guía en el contacto continuo con los alumnos en crisis y para evaluar el progreso del tiempo. El personal de orientación de la escuela, lo mismo que si son psicólogos, consejeros de orientación, trabajadores sociales u otros, pueden ofrecer la terapia de crisis como una parte ordinaria de su trabajo de orientación. El enfoque multimodal puede presentarse o hacer parte del plan de estudios para graduados en estas profesiones. Lo mismo los talleres de educación continua para los profesionales que ya trabajan en sistemas escolares. El enfoque para un orientador es tener contacto con el niño y su familia, encauzando la actividad de orientar a ayudar en crisis a superar las 4 tareas de la resolución de la crisis: supervivencia física, expresión de sentimientos, dominio cognitivo, adaptaciones conductuales e interpersonales. Los orientadores escolares tienen una ventaja, comillas, compartida de otros que atienden las necesidades de la comunidad, de tener contacto con muchos elementos del ambiente de la crisis del paciente, que es en este caso el niño, como puede ser el salón de clases, las actividades posteriores de la clase, los deportes y la familia correspondiente. Esto significa que los orientadores pueden planificar intervenciones que utilicen estas redes sociales para ayudar al niño en estas 4 tareas. Como un punto clave dentro del ejercicio de la aplicación de la intervención en crisis, es importante la evaluación de los servicios para la crisis. La estructura para la planeación de los servicios para la crisis en la escuela
También proporcionará una estructura para la evaluación. El tema central es si los componentes del sistema que se identificaron anteriormente en el plan, los recursos y el personal entrenado están en su lugar y si trabajan, es decir, si logran el resultado deseado. De manera específica, la evaluación del programa se orienta en torno a las siguientes preguntas. Primero, ¿la provisión de los servicios para la crisis es parte de la política escolar? Las actividades específicas están descritas en el perfil del trabajo de los maestros, administradores, orientadores y personal de apoyo. Segundo, los recursos materiales, tanto espacios físicos como transportación, están disponibles para el ofrecimiento de los primeros auxilios psicológicos y la terapia de crisis para los estudiantes cuando ellos la necesiten. Tercero, el personal escolar apropiado está entrenado en las técnicas de primeros auxilios y la terapia de crisis. La evaluación del programa orientada en torno como estas pueden fijar con precisión las deficiencias del sistema suministrado, con lo que este facilite hacer posible el entrenamiento donde más se necesite. Otra fase de evaluación tiene que ver si los servicios que se te proporcionan son efectivos o no en la ayuda a los estudiantes para traslaborar las crisis vitales. La utilización del modelo de investigación que hemos mencionado más adelante hace posible que se lleven a cabo la práctica de determinar qué tanto puede afrontarse la crisis de manera inmediata, que tiende a ser un objetivo de las PAP, y la resolución de la crisis, objetivo de la terapia en crisis. Son funciones de un programa escolar de intervención. Como un ejemplo, las 4 tareas para la resolución de la crisis: la supervivencia, la expresión de los sentimientos, el dominio cognitivo y las adaptaciones conductuales e interpersonales son una versión sistematizada de los informes de caso clínicos presentados en las investigaciones de Bryan, de Danto, de Kelly y Ellis, por nombrar algunos. Es posible utilizar la estructura de la terapia en crisis para investigar el impacto de no hacer caso o proposición de manera directa de la muerte de un compañero. El modelo de intervención en crisis que se descubrió o que hemos mencionado anteriormente proporciona una estructura para recopilación de datos en las escuelas acerca de las variables del proceso, la discusión en clase orientada en torno a las 4 tareas de la resolución de crisis, así como acerca de las variables de resultados, el aprendizaje de los estudiantes después de una expresión de crisis y la disposición para continuar de marcha en otros aspectos de la vida. Los primeros auxilios psicológicos. Es importante poner énfasis en que los objetivos de los primeros auxilios psicológicos pueden ser limitados. La expectativa no es que los maestros se hagan cargos de la responsabilidad agregada de los orientadores, sino más que eso, al hablar con un niño en el patio de la escuela, en un salón de clases después o por teléfono. Los 5 componentes de los primeros auxilios psicológicos pueden utilizarse como un mapa cognitivo y una guía para ayudar a los estudiantes a dar pasos hacia el enfrentamiento de una situación de crisis. Primer paso, el contacto psicológico. El objetivo fundamental del contacto psicológico con los niños es contrarrestar el sentimiento de soledad y temor que estos experimentan con frecuencia durante una crisis. Muchos libros se refieren a que los niños tratan de manera directa los comportamientos de los adultos que encajan en este primer componente de los primeros auxilios psicológicos. Esto implica escuchar de manera atenta cómo el niño describe la situación, imaginándose como uno mismo, entre comillas, en sus zapatos. Poner particular atención a cómo se siente el niño en esas palabras. Perturbado, aireado, temeroso. Y entonces encontrar de alguna manera hacerle notar la presión y comprensión por parte de uno con respecto a la situación. La novedad, la extrañeza, la falta de familiaridad con respecto a la experiencia de crisis se aplicará en especial a los niños de corta edad. Un niño que está extremadamente triste, aireado, ansioso o aterrorizado puede creer que es el único que se sienta de esa manera, y ante la ausencia de retroalimentación por parte de otra persona confiable, llega a creer que algo entre comillas está mal en la reacción emocional. Un maestro sensible puede especialmente ser un beneficio para el pequeño al escuchar su relato y conocer, y de esta manera legitimar los sentimientos presentes. Segundo, las dimensiones de los problemas. Más allá de los parámetros de ese componente, los maestros deben poner especial atención a los posibles conflictos del desarrollo
que desencadenan cualquier incidente de crisis. Como parte del aprendizaje de los principios psicológicos, los maestros deberían familiarizarse con las primeras etapas del desarrollo, y particularmente con las listas para las tareas para el desarrollo y los posibles incidentes que se relacionan con cada uno, en tanto que el maestro pueda no abordar de manera directa los temas con el niño durante la práctica del PAP. En muchos casos, los primeros establecerán la dinámica para la crisis en particular y conducirán a una manera sólida de canalización para una ayuda más amplia más tarde. El asistente o el profesional o la persona que esté aplicando dicha ayuda debe preguntarse lo siguiente: ¿cuál de estos, los incidentes, podrían aplicar en el niño en particular? Las investigaciones de Danish sugieren que algunas transiciones para el desarrollo se tornan por la carencia del niño en cuanto a la información, aptitudes o disposición para tomar los riesgos al desplazarse de una etapa a la otra. El maestro podría preguntarse a sí mismo cuáles de estas carencias podrían estar presentes en este niño y cómo podrían corregirse las mismas. Las pautas para manejar las amenazas de suicidio o homicidios se aplican en ambientes escolares con un agregado. Los maestros con frecuencia tienen acceso directo a la ideación suicida de un estudiante mediante palabras escritas, poemas y aún en las discusiones de salón de clases. Sin sobreinterpretar estas señales verbales como pensamientos, planes destructivos, un maestro advertirá los frajantes sobre temas suicidas o homicidas y buscará una oportunidad para lo mismo, hablar con el estudiante para conseguir una otra persona confiable, el consejero de orientación o un entrenador que aborde esta parte. La indagación en sí misma seguirá los pasos que hemos mencionado anteriormente: las intenciones, planes, intentos o uso de ayuda extrema. Paso número 3. Las posibles soluciones y la acción concreta. La máxima de que los pacientes deberían participar tanto como puedan en la generación de sus propias soluciones a los problemas se aplica con los niños y con los adultos. El sentido de dominio sobre la crisis por parte de un niño se incrementa en medida de que en el mismo genera alternativas y sobrepese las pros y contras de cada una, y entonces con la ayuda de otra persona que esté al pendiente, extrae un máximo para próximo mejor. Es un error por parte de un asistente alarmado hacerse cargo de la situación demasiado rápido, privando de manera al niño una oportunidad de arreglárselas a través de sus sentimientos, pensamientos y comportamientos, y de elegir un curso de acción que sea aceptable para el mismo. La mejor pauta de acción es dirigirse hacia la asistencia del niño para que haga por sí mismo tanto como le sea posible, e incluso si las opciones son limitadas, como escoger con quién, por ejemplo, debería hacer una llamada telefónica, entregar un mensaje o llevar a práctica algún paso de acción. La estructura de decisión para la acción durante el PAP, la cual se apoya en una evaluación de la mortalidad y en sí puede actuar en su propio beneficio. Puede ser en especial útil para el maestro al decidir qué tan lejos llegará en cuanto a involucrar a otras personas en el proceso de ayuda. En muchos casos, la postura de acción del maestro será fundamentalmente facilitadora. Al manejar de manera principal el escuchar activamente y al aconsejar acerca de qué debería hacer el estudiante en lo subsecuente. En otros casos, sin embargo, el maestro adoptará una actitud directiva y remitirá al estudiante a un consejero de orientación o un trabajador social escolar, un psicólogo escolar o alguien que fuera del sistema de la escuela, tal como un ministro, sacerdote o médico si lo llegamos a necesitar. Una ventaja de los PAP en las escuelas es que el maestro puede obtener ayuda de otros colegas, con cada uno de los cuales de manera usual ha tenido algún tipo de contacto con el estudiante en crisis. Los programas de entrenamiento en PAP dentro de las escuelas deberían poner énfasis en el uso de estos enlaces al poner en práctica los pasos directivos que hemos mencionado anteriormente. El seguimiento. El último componente de los PAP usualmente es el más fácil de cumplir en los ambientes escolares, puesto que los maestros ven a sus estudiantes diariamente. Esto coloca a aquellos en una posición como para indagar brevemente cómo van las cosas, en particular aquellos que sí se han dado los pasos de acción acordados. Cuando el estudiante está ausente después de una práctica del PAP entre el maestro y el estudiante, una llamada telefónica o posiblemente una visita domiciliaria
pueden alcanzar los objetivos del seguimiento. En todos los casos, al solo indicar que el maestro quiere volver a revisar al niño después de un intervalo de tiempo acordado, aquel comunica preocupación e interés respecto al estudiante. Al hablar de la terapia de crisis en las escuelas. Con una importante excepción, la terapia de crisis que se proporciona en los ambientes escolares no es diferente de aquellas que se proporcionan en otros orientadores, terapeutas, en los ámbitos clínicos o hospitalarios. De manera concordante, las pautas de evaluación y tratamiento pueden utilizarse por parte de los psicólogos escolares, trabajadores sociales, consejeros de acción, enfermeras psiquiátricas y otros, que cumplen una función directa de orientación, psicoterapia con los niños y en muchos casos con las familias de estos. Los profesionales que trabajan en ambientes escolares, sin embargo, tienen una ventaja singular en la terapia de crisis que no está disponible de manera expedita para sus contrapartes en las clínicas comunitarias. En virtud de su contacto cotidiano con los maestros de un niño, aquellos que sostienen acceso a una gran cantidad de información de acerca de cómo se está enfrentando una crisis. Y según la calidad de relación colegial, los orientadores y maestros pueden proyectar las actividades en el salón de clases para influir en el niño que traslabore la crisis. Dentro de lo que hemos hablado, la terapia de crisis identifica los comportamientos del asistente y el paciente para cada una de las 4 tareas de la resolución de crisis: supervivencia física, expresión de sentimientos, dominio cognitivo y adaptaciones interpersonales. Cuando se aplican en las crisis de escuelas, es importante que todas, entre comillas, las actividades del asistente incluyan los recursos tanto de los orientadores profesionales como de los maestros de salón de clases y sus asistentes. Como se ilustra en la investigación revisada anteriormente, un análisis del maestro en el salón de clases después de la muerte, la enfermedad de un estudiante, como ejemplos, puede tener un impacto poderoso sobre el siguiente dominio cognitivo sobre la crisis para cada estudiante. La visión global es que el entrenamiento sobre la práctica y los recursos universitarios para maestros deben incluir la exposición de las 4 tareas para la resolución de crisis y el papel de distintas actividades en el salón de clases acerca de cómo se gestiona cada una de ellas. Cuando se utiliza de manera el modelo de terapia para crisis proporciona un conjunto dividido de conceptos y lenguajes, tanto para los profesionales de la salud mental como para sus colaboradores en maestros de escuelas. Lo que sigue son algunas sugerencias de cómo los maestros y los orientadores pueden trabajar juntos para ayudar a la crisis y traslaborar las 4 tareas de resolución de crisis. De modo esperanzado, esto servirá como un estímulo para la discusión durante las sesiones de entrenamiento en la tarea escolar, acerca de cómo proyectar los planes de tratamientos para los estudiantes y en la parte individual. La supervivencia física. En virtud de su contacto cotidiano con los estudiantes, los maestros en el salón de clases están en una excelente posición para evaluar si el niño o niña conserva su salud física durante una crisis. Una breve conversación después de clases puede determinar si los trastornos de alimentación, sueño y ejercicio contribuyen a la fatiga corporal en clase. La consulta con una enfermera escolar y con un maestro de educación de salud puede conducir y sugerir sugerencias para el niño acerca de cómo manejar las cuestiones somáticas durante una crisis. Las ideas creativas pueden surgir acerca de cómo los compañeros de un niño y otros miembros del personal de la escuela pueden alentar comportamientos positivos de ejercicio y alimentación durante una crisis, tales como alentar de modo asertivo a un niño aislado a jugar en el aire libre después de la escuela, en lugar que continuamente se retraiga en su habitación para ver la habitación. La expresión de sentimientos. Una revisión del análisis de esta tarea genera numerosas ideas por parte de los maestros acerca de cómo las actividades en el salón de clase pueden facilitar la identificación y expresión de sentimientos durante la crisis. La riqueza del ámbito escolar está en la lectura, el trabajo artístico, la música y los deportes, en todos. Tienen el potencial para hacer que ejerza sentimientos de tristeza, miedo, ira, culpa y otros semejantes, que pueden hallarse justo debajo de la superficie durante un periodo de crisis. Después de unas breves conversaciones con un niño o como resultado de la información proporcionada por otros que conocen la situación, el maestro puede alentar que puedan facilitar el alivio de los sentimientos. La consulta entre
maestros y orientadores escolares puede conducir a esfuerzos coordinados y al uso de numerosa creatividad vías disponibles en los ambientes escolares, como un accesorio para las sesiones de orientación, como un método de los orientadores escolares. El dominio cognoscitivo. La tercera tarea para la resolución de crisis incluye actividades que ya les son familiares a la mayoría de los maestros de la escuela y representa otra área que las actividades del salón de clase pueden tener un impacto poderoso sobre el resultado al final de la crisis. El objetivo al trabajar con niños es identificar su interpretación de los acontecimientos, al escuchar de manera atenta de cómo describen lo que pasó, las dificultades actuales y sus pensamientos acerca del futuro. Juzgar la precisión de sus percepciones y coayudarlos cuando sea necesario. A subsanar las carencias cognitivas al proporcionar la información y o interpretaciones alternativas para él o los incidentes de crisis y sus implicaciones en el futuro. En algunos casos, el maestro puede ser simplemente proveer la información por medio de una exclusión en clase, y otros, él mismo ayudará al niño en el hallazgo de respuestas mediante lecturas o la discusión con otros individuos informados, como los ministros, los médicos y los orientadores. El objetivo de los maestros y orientadores es que consulten con aquellos acerca de un niño o un grupo completo, que será identificar desde el principio las oportunidades para el aprendizaje que son inherentes a la crisis particular que se trate. La pregunta clave es: ¿qué necesita saber el niño para que a la larga domine y crezca a través de la experiencia? ¿Qué podemos hacer nosotros con la utilización de los recursos del salón de clases y también las sesiones de orientación para facilitar este aprendizaje? Y como último paso, la adaptación conductuales o adaptaciones interpersonales. El primer paso en la planeación para esta tarea de la resolución de crisis es por parte de los maestros y orientadores compartir su conocimiento acerca del niño y las crisis específicas, con el fin de identificar exigencias conductuales e interpersonales inminentes que puedan hacerse sobre el niño. Los parámetros de las transiciones previsibles para el desarrollo y las crisis circunstanciales importantes pueden ser útiles para identificar tareas específicas como acudir a un funeral en lo subsiguiente a la muerte de un compañero de clase, el hablar con un oficial de policía luego de un crimen en la escuela y así sucesivamente. Como en las otras tareas que hemos mencionado, los maestros y sus compañeros consejeros pueden entonces echar una mano de una gama completa de actividades escolares para ayudar al niño a lograr las adaptaciones conductuales e interpersonales específicas que requieren para una crisis. Estas actividades pueden variar como las de un alumno de sexto grado que gestiona una conmemoración del compañero de una clase fallecido, como un alumno de segundo grado de secundaria que escribe un documento de investigación acerca de las tensiones relacionadas con mudarse de una ciudad a otra, o un alumno de último grado, 11, de que pueda mediar para supervisar la biblioteca como un paso para la realización de los planes de carrera. Hemos llegado al final de nuestro podcast. Te agradecemos que te hayas tomado todo el tiempo completo de escucharlo. No olvides dejar tus preguntas, comentarios e inquietudes en la caja de comentarios. Del mismo modo, activa la campanilla para recibir notificaciones cuando creemos nuevos contenidos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como son Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram, donde publicaremos diferentes contenidos para ti. Del mismo modo, te dejaré unos videos a continuación para que continúes tu aprendizaje. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.